El miedo a lo diferente surge de sentimientos de inseguridad y ansiedad frente a lo desconocido. Al enfrentar en nuestra vida cotidiana situaciones o personas distintas, podemos sentirnos incómodos, en contraste con el bienestar que nos causa lo que es familiar. Desde pequeños aprendemos creencias y conformamos prejuicios que influyen en cómo vemos y reaccionamos ante lo que es diferente, por lo que las convertimos en amenazas. Este miedo tiene consecuencias negativas, ya que las personas tienden a evitar o rechazar a quienes son distintos, lo que lleva a la exclusión y discriminación de los demás y al final de uno mismo. El temor a lo diferente y desconocido limita nuestra capacidad de hacer nuevas amistades y aprender cosas, lo que puede restringir nuestro crecimiento personal y profesional. También nos mantiene en la ignorancia y desconfianza, pues evitamos interactuar con lo que no entendemos o con quienes no coincidimos. Para enfrentar el miedo a lo diferente, hay que desarrollar empatía y curiosidad, aprender sobre otras ideas y formas de vida para superar prejuicios y evitar conflictos derivados de la intolerancia. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a cuestionar los prejuicios con una mente abierta para comprender lo diferente y diversos que somos los seres humanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a toda la señal de Canal 11 Televisión. Estamos aquí en Diálogos en Confianza, en Saber Vivir, platicando del tema del día de hoy que está interesantísimo. Lo diferente me da miedo, como ya lo viste en este momento. Y bueno, buenos días a todos los que se están uniendo y por supuesto buenos días también a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que están el día de hoy con nosotros. En este momento en tu pantalla estás viendo a Jimena Raya. Jimena, buenos días. Y un poquito más adelante estará Elía Vadillo también aquí con nosotros. Y bueno, recuerda que te puedes conectar en todas nuestras redes sociales y también, por supuesto, en nuestra aplicación 11+, que es una aplicación que tú puedes bajar a todos tus teléfonos inteligentes, a tus tabletas, a tu computadora, para que te lleves a Canal 11 contigo a donde quiera que vayas. Buenos días, mi queridísima Ani. Mi Cris, qué gusto, ya familia completa, ahora sí, televisión, las personas que nos están viendo a través de las plataformas en redes sociales, Facebook y YouTube, ustedes ya conocen la dinámica y si no, quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de estas dos plataformas, Facebook y YouTube. Yo leo sus comentarios, también sus llamadas a través del 55 51 66 4000. Este teléfono va a aparecer en su pantalla durante todo el programa y la idea es que ustedes se comuniquen con nosotras porque el día de hoy yo voy a ser la voz de la audiencia, voy a compartirle a nuestras especialistas, a Cris, a ustedes todas sus dudas, todas sus preguntas y comentarios porque la idea es enriquecer en conjunto este programa porque como el programa lo dice, este es un diálogo en confianza y aquí hacemos comunidad y construimos en conjunto esta conversación. Así que Cris, yo estoy lista para hoy nuevamente ser la voz con mucho honor, la voz de la audiencia. Claro que sí, mi Ani, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Laurelena Ferrón. Ella es psicoanalista. Bienvenida una vez más. Gracias. Mariana Martínez Guillén, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Buenos días. Buenos y días. Adriana Segovia Urbano, socióloga y terapeuta familiar. Buenos días a las tres. ¿Qué tal? Oigan, y bueno, ya tenemos un ratito platicando sobre este tema, pero quiero ahora que escuchemos también la voz de las personas que durante la semana nosotros lanzamos una pregunta para que esas voces se puedan unir al programa del día de hoy. Y la pregunta que lanzamos fue, ¿te da miedo lo diferente? ¿Por qué te da miedo? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompañen. Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿te da miedo lo diferente? ¿Por qué? Estas son las respuestas que recibimos. María Mendoza, no, para nada. Yo soy muy diferente y no me doy miedo. April James, no, siempre he elegido ser diferente porque no quiero ser igual a los demás, incluso al equivocarme. Quiero errores nuevos, pero también gozo de similitudes como tener hijos, casarme, etc. Todo depende de por qué eliges lo diferente. Ana María García, lo único que me da miedo es no aceptar los retos diarios y el no buscar mi superación. Pensar que a mis 73 años ya viví demasiado, conformarme y dejarme morir. Roxana Rodríguez Melchor, al contrario, yo soy lo diferente. Leticia Romero Sola,
No me da miedo. Siempre será súper conocer cosas nuevas. Karina Hernández Hernández. Claro que da miedo. No sabemos qué nos espera al abrir una puerta nueva. Dana Gabriela Guerrero Orozco. Mucha gente está llena de prejuicios. Los que nacimos para crear la diferencia en nuestra vida no tenemos miedo a nada. Cada situación la enfrentamos con lo mejor que tenemos y si desconocemos algún tema, pues escuchamos un buen consejo. Lilia Galicia. Me da miedo, pero posteriormente lo afronto. No me permito que me paralice. Adriana Mijangos M. Tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los cambios son difíciles. Montserrat Rodríguez Ocampo. No, al contrario, me llama la atención y me gusta aprender de ello. Sin embargo, no todo lo que es diferente a lo ordinario es bueno, eficiente o funcional. Otra cosa es ser diferente, lo cual está relacionado con la autenticidad de cada individuo. Y no me da miedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Y bueno, qué interesante todo lo que nos están diciendo. Estábamos sí comentando que, bueno, la palabra miedo tuvo mucha fuerza en esta pregunta y estamos hablando del miedo a la diferencia, a lo otro, a las personas que para mí, desde mi percepción, son diferentes por alguna razón. Ahorita seguramente vamos a poder entrar otra vez en el tema para que todos lo entiendan, ¿no? Y estábamos justamente platicando de que lo diferente me da miedo, pero también dijimos al principio del programa algo que me parece que es importante decir, el diferente o la diferente puedo ser yo para otra persona, ¿no? Y creo que ponerme en ese lugar y lo que eso significa, no muchas veces lo hago. O sea, los seres humanos estamos muy buenos para señalar al otro, para descalificar al otro, para lo que decíamos bueno y malo, pero no me doy cuenta que para ese soy yo. ¿Y eso qué significa? O sea, a mí me lo están haciendo otras personas, ¿no? ¿Qué opinas? Lo que pasa es que tienes razón, pero un concepto importante que dijo Mariana es en qué lugar de poder estamos, ¿no? Ahorita que estaba oyendo los comentarios, pensaba que ahora nos estamos acostumbrando a algo que no estábamos tan acostumbrados, que es a los migrantes, ¿no? Que estamos viendo que cruzan este país para ir hacia el norte, que son diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Y yo, me imagino que ustedes han oído comentarios de muy discriminadores de algo que empieza a asustar, ¿no? Entonces, puede ser que, claro, que ellos que están cruzando, claro que tienen miedo, pero estamos en diferente lugar. Entonces, lo mismo vamos al bullying que estabas mencionando y para seguir aclarando con el público que estamos hablando de las personas diferentes, de las que nos hacemos una imagen, una idea, que de entrada a eso nos estamos refiriendo con miedo, pero que del miedo podemos pasar, como hemos venido diciendo acá, pasar al rechazo o a la plena agresión, ¿no? En diferentes niveles. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste ahorita de los migrantes me parece que puede ser también interesante. Como ejemplo te voy a decir por qué. O sea, si nosotros nos imaginamos, ellos están caminando porque quieren llegar a Estados Unidos. Todo el tiempo ese es su discurso. Quieren llegar a Estados Unidos. Ellos cruzan toda América para llegar allá. Ese es el objetivo. Pero lo que yo escucho, no sé si están de acuerdo conmigo, lo que yo escucho es, se van quedando en diferentes lugares y nos quitan el trabajo, ¿no? Te quitan el trabajo. Entonces, perdón, a lo que me refiero es que a veces el miedo es a que me quites algo que es mío, que yo considero que es mío y que tú no tienes derecho, porque tú debes estar cruzando solamente. Pero justo esa es la construcción del estigma, ¿no? Exacto. Y fíjate, lo estamos viviendo ahorita en México, pero ese es justamente el tema de discriminación a los migrantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, toda la narrativa de viene el chicano mexicano, bueno, nos dicen mexicanos a todos los que vivimos hablan abajo español. de su frontera, ¿no? A todos los que hablan Viene el español. chicano a quitarnos nuestro trabajo. Sí, Esa es la cierto. narrativa, Esa es la justamente la discriminación norteamericana al migrante. En Europa pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, vienen los árabes, vienen los hindús a quitarnos el trabajo.
Y esa narrativa es lo que los codifica, lo que los vuelve peligrosos y malos. Exacto. Justamente, ¿no? O sea, si yo no tengo esa narrativa de que me vienen a quitar el trabajo y más bien puedo entender que vienen huyendo de condiciones francamente terribles, ¿sí? A lo mejor podría ser un poco más empática con el fenómeno de migración y entender que, bueno, nosotros no somos un país de primer mundo donde me van a venir a quitar mi trabajo. Nosotros también migramos a otros lugares, ¿no? Y a lo mejor ya me estoy brincando demasiado, pero a lo mejor esa podría ser como un tema que habría que abordar justamente como para contrarrestar las narrativas estigmatizantes. Pero se me hace muy interesante lo que dices en el sentido de cómo empezar a cambiar la narrativa. Me parece que es importante para decírselo al público. O sea, es justamente otra de las emociones fundamentales que es la empatía. Entonces, y bueno, yo creo que no sé, ahorita mismo me acordé, ¿ven el robot? Este robot femenino. El chino. Los robots. Esta mujer que tiene una cara este robot que tiene una cara de mujer. Yo la vi un día en vivo y le preguntaban, ¿qué consideras que le falta a la humanidad? Empatía. Y dijo empatía. Que el robot te lo diga. El robot te lo diga. Para mí fue un shock así de, ¿qué le falta a la humanidad? Empatía, ¿no? Entonces, a mí me asustó mucho que lo dijera el robot, pero me pareció completamente entendible, porque acabas de hablar sobre la empatía. Cuando yo me paro y me pregunto, ¿qué podrá haber sido lo que hizo que una mujer, un hombre, una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, niños, caminen todo ese camino sin dinero, sin comida, sin techo, sin nada personal? ¿Qué habrá sido tan malo para elegir eso que es terrible? Y entonces eso es pararme ahí, ¿no? O sea, la empatía creo que nos coloca en un lugar diferente que puede ser una de las salidas a este problema. ¿Querías decir algo? Es que los discursos estigmatizantes son muy fuertes. O sea, estoy de acuerdo en la empatía y veamos cómo se construye. Pero estos discursos, empiezas diciendo lo del trabajo, pero escuchemos a Donald Trump diciendo son asesinos, son delincuentes, son violadores. O sea, y que a nosotros nos parece eso, a nosotras nos parece eso terrible, a una parte de la población le parece terrible, pero hay una gran parte de la población que sigue a Trump que le parece que está diciendo lo más lógico del mundo. No necesita ser demostrado. Es real. Es real. Y Ellos como me meten ese miedo y yo de veras lo siento, entonces acepto ese discurso. ¿Cómo construir? Estoy de acuerdo en la empatía, es el otro camino, pero estos discursos son muy fuertes, inmediatamente conectan con el miedo y entonces digo, estoy de acuerdo. Pero la construcción de los discursos que se oponen a esto tienen un tejido fino que no tiene esa fuerza, pero que empezamos a construir no solamente como contradiciendo la información de no me quitan el trabajo, tiene una complejidad y por ahí me gustaría que... Sí, fíjate que es interesante esto que dices, porque la pregunta ahí en ese discurso sería ¿por qué Trump está diciendo eso? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué está diciendo eso, no? Y si nos vamos a los primeros tiempos, ¿para qué la persona que estaba sembrando dice que el otro es peligroso? Para proteger su parcela, ¿no? Bueno, para proteger lo tuyo. La cuestión el del poder. Claro. Otra vez regresar al que poder. mencionó Mariana. Y es que justo, y esto es importantísimo, conecta con el miedo, conecta con esta emoción primitiva de supervivencia. Pero nos están manipulando, Mariana. Claro, por supuesto. Ah, no, sí, totalmente. Es que hay que hablar por qué. O sea, a mí me están metiendo miedo porque es una manipulación, porque Correcto. lo que el otro quiere es el poder. Hay Cor- que ver, no, es cor- que cor- tenemos que ver correcto. tenemos que ver ese entretejido para que lo entendamos y podamos desarmarlo. O sea, lo que el otro quiere es el poder, su poder individualista, ¿no? Cris, Correcto. Y yo soy la abogada del diablo porque aquí me toca ser la voz de la audiencia y Va, se lo va, va. compartiré a las especialistas. Enrique nos dice a través de YouTube, pero hay veces que ciertos juicios, no digo que todos, nos dice en su mensaje,
nos ayudan. Recuerdo que hubo una vez que se habló de aprender a confiar en nuestros instintos también en el programa. ¿Cómo saber cuándo es bueno esta percepción o prejuicio que tenemos y cuándo es malo? ¿Cómo podemos dimensionarlo? Pero creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? O sea, es muy distinto cuando vamos a seguir con la palabra instintivamente, y Mariana hizo una explicación hace rato sobre la fisiología del miedo, ¿no? O sea, cuando el cuerpo es el que lo siente. Sí, y el micrófono. Y se siente en las entrañas. Cuando sientes, ¿no? Literal en el cuerpo como la sensación de peligro, eso es muy distinto a cuando estás pensando que eso es peligroso. Creo que ahí, insisto, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Cuando instintivamente algo a mí me da como la ñáñara, ¿no? De me está dando miedo, pero, a ver, perdón, yo voy a decir miedo genuino, en el sentido genuino de la emoción biológica, porque mi cuerpo detecta un peligro en la realidad. Claro. ¿Sí? Qué importante conocernos. Vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros, por favor. Estamos en Diálogos en Me quedé a Confianza. la mitad. Está interesantísimo. Ahorita, regresando, le doy la palabra a esta mujer. Quédate con nosotros. La ignorancia es la madre del miedo. Herman Melville, escritor estadounidense. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein, físico alemán. Desde chicos los niños empiezan a ver las diferencias, por ejemplo, de clases sociales, de religión, y se empiezan a hacer preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué son distintos tipos de familia? ¿Por qué son cuerpos diferentes? ¿Por qué hay gente que tiene más dinero? Entonces, lo diferente es parte de la naturaleza humana, de nuestra diversidad. Freud nos decía que el miedo era como algo muy concreto, ¿no? Ahí viene el perro. Y la angustia era ese temor a algo desconocido. Entonces, es ese sentimiento de algo que no sabemos por qué, pero nos está generando cierto tipo de temor. Esa angustia puede llevar a alguien a rechazar a lo diferente. Por ejemplo, podemos ver todos los casos de discriminación, de xenofobia, de LGBTfobia, que a fin de cuentas lo diferente, lo que es distinto a mí, hay algo que me suena como peligro. Muchas veces el cuerpo, la psique se defiende a sí mismo con actos de violencia. Ese es el problema, cuando no podemos apreciar la diferencia, la podemos atacar. La negación o el no reconocimiento de las cosas es una especie de acto discriminatorio bastante fuerte. Por ejemplo, no me gusta tu forma de pensar. Eso puede pasar en la pareja. No tolero cómo haces las cosas y lo destruyo. Puede pasar en grupos poblacionales. No me gusta tu forma de ver, tu ideología, que si eres chairo, que si eres fifí, lo quiero destruir. Negar que existen diferencias es justamente, si somos parte de esa diferencia, es como si yo no existiera. Y es negarme los derechos, negarme un lugar, negarme la palabra, negarme mi existencia. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí de regreso. Estábamos platicando sobre los miedos y un poco la pregunta venía de dónde se siente, cómo se siente y cómo sé si lo que estoy sintiendo es un miedo real o es algo que está siendo provocado por un prejuicio que tengo y que no es real. Y estábamos ahí en ese... Sí. Y bueno, mencionábamos que en la pregunta estaba la respuesta, ¿no? En términos de este miedo real que se siente en el cuerpo, que me avisa de un peligro real, en contraparte con una idea, una creencia, que ya sea por manipulación, como mencionabas, o por crianza, ¿no? Yo tengo de una circunstancia que realmente no me está generando como esa sensación de peligro, ¿no?
Y el otro, como la otra variable que yo quisiera incluir aquí es la cuestión de la ignorancia, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que me asusta también me asusta porque es desconocido, ¿no? Y ahí donde yo desconozco es relativamente fácil, ¿no? Como colocar ahí otras amenazas que a lo mejor no tienen que ver con eso. No sé si me explico. Perfecto, ¿no? te explico. O sea, justo la noción de estigma, ¿no? Yo veo una serie de características que me han aleccionado a detectar como amenazantes y ahí coloco todo lo otro que sé de es que hay delincuencia y que hay feminicidios, es que hay violencia, y entonces se hace como un conjunto de cosas, ¿no? Donde se proyecta en esas características de estigma, a partir también de esta noción de esta ignorancia, hablabas de los migrantes, ¿por qué los migrantes están aquí, no? O si hablamos, en la cápsula mencionaban de la comunidad LGTB, ¿no? ¿Por qué la gente decide una sexualidad diversa si la decide? Ese es otro programa, ¿no? Pero, o lo que quieras, o sea, cualquier fenómeno que esté estigmatizado, habría que preguntarnos, en el caso particular, ¿por qué es como es? Claro, No sé si podemos preguntarnos por qué tenemos tonos de piel distintos, ¿no? Digo, creo que no es algo que tenga... ¿O para qué? ¿O para qué? Más bien, ¿no? Pero fíjate, en esto me gustaría introducir un ejemplo para ver si esto también le ayuda al público a ser un poquito más claro en algo muy cotidiano, ¿no? En tu casa te pueden decir, por ejemplo, que estos festivales de música son negativos, ¿no? Te pueden decir, es que no vayas a estos festivales que aquí en México tenemos varios, porque te vas a encontrar drogas y la gente bebe muchísimo alcohol y entonces te van a lastimar y si eres mujer te van a violar y si eres hombre te van a golpear y no sé qué, ¿no? Y entonces esa es una idea que te veten en tu casa, tu grupo social, por las razones que sean. Y entonces pues tú cada vez que te invitan tus amigos dices, no, yo no, ¿no? Por la idea, pero es ignorancia, nunca has ido. No lo conoces, nunca te has parado ahí, ¿no? Y de repente un día te atreves y vas y te das cuenta que no es cierto, ¿no? Y te das cuenta que es un espacio muy agradable y que resulta que la música invade a todo mundo y que todo mundo baila y que están divertidos y que todos se abrazan y que conoces nuevos amigos y que te la pasas bomba. Y entonces la ignorancia, o sea, ya saber, ya conocer, hace que tu prejuicio cambie. Es un ejemplo para los jóvenes de ahorita que es muy, muy común, ¿no? De repente el miedo de los papás de no, y entonces te lleno de miedos para que tú no digas sí voy a ir. Y cuando vas dices, pues, bueno, y por ahí, ¿por qué no vienen mis papás? Esto está increíble. Y por ahí no sé si sean todos los casos, pero justo mencionábamos hace rato la parte de la manipulación. También en ciertos sistemas familiares, infundirle miedo a los hijos es una estrategia de control. Claro, claro. No digo que en todas las familias. Que ahorita estábamos hablando del poder, ¿no? Y ahí está otra vez la noción de poder, exactamente. Claro, yo te doy algo que te dé miedo para que entonces no hagas lo que yo no quiero que hagas, ¿no? Y que además de pronto resulta paradójico, porque desde el miedo, entonces lo que yo no estoy, si regreso a los temas de crianza, lo que yo no estoy criando en el hijo o como instruyendo es cómo detectar, regresando a la pregunta, los que sí son factores de riesgo. Ajá. No sé si me explico. Sí, ¿no? Claro. Que creo que eso es importantísimo. De nada me sirve enjaular a mis hijos en una jaulita de cristal, ¿no? Y que no salgan al mundo porque todo es peligroso. El día de mañana van a tener que salir y no van a saber detectar lo que verdaderamente es un riesgo. Claro. ¿No? Y siguiendo en la línea de distinguir los miedos que sí nos previenen, lo que pasa es que por eso se requiere un cierto autoconocimiento, como decías, Cristina, porque justamente cuando solamente estamos criados o enseñados en términos de miedo, pues claro que tenemos muchos miedos como los que nos están describiendo, pero yo quisiera ir un poco más allá a lo que no solamente es miedo, cómo el miedo deriva en rechazo, agresión, pero muy importante los discursos de odio, ¿no? Que decimos, sí. O sea, es diferente decir, o sea, y todo eso forma parte de un conjunto, porque quizá la gente diga, estaban hablando de los limpiaparabrisas, ¿no? Sí. No, yo solamente le tengo miedo y no hago nada, pero hemos oído de países, lugares donde empezaron a quemar a las personas en situación de calle, por ejemplo, ¿no? O sea, y la gente dirá, ay no, pero yo no quemaría, no le hago eso. Pero cuando tenemos el discurso
del discurso se pasan a las acciones. Entonces, Claro. ¿a qué me refiero con el discurso? Con el cuidado o esas cosas que oímos, por eso digo, los domingos un domingo cualquiera, en una familia cualquiera, cuando dicen, ay no, esos que votan por tal partido son unas personas ignorantes, fanáticas, ¿no? Empezamos a oír ese discurso, luego se polariza y dicen los otros que no. Pero ¿cómo de eso, en cuántos lugares hemos estado donde se pasa a verdaderas peleas que pueden llegar hasta los golpes por Sí, ese claro. tipo? Por eso el discurso, y digo, no se trata, o sea, por eso digo, se empieza en el miedo, pero termina en el odio. Entonces, ¿cómo decimos de construir? ¿Cómo vamos desmenuzando esos discursos? Y no se trata, no estamos diciendo, olvídense del miedo, ¿no? O sea, el miedo nos dice cosas, pero he ahí que tenemos que analizar ese miedo, de dónde viene, Claro. si es un miedo que nos enseñaron, si es un miedo que de veras me previene, y si de ahí derivo a decir y a afirmar y a decir cosas tajantes sobre gente que ni conozco. Claro, sí. ¿Cómo empezar a respetar la diferencia y cuál es el sentido de respetar la diferencia, ¿no? Acompáñenme a ver el siguiente testimonio que le hicimos a Cristel González, y ella nos cuenta cómo las personas comenzaron a tratarla diferente cuando ella comenzó a cambiar su apariencia. Vamos a verla. La gente me llegó a tratar diferente cuando yo empiezo a cambiar mi apariencia, tanto física y tanto mi forma de ser. Uno de los cambios que realicé fue mi forma de vestir. Vestía pues muy formal. Otro fue el cabello. Al cortármelo también tuve muchas situaciones por ello. Y cuando me realicé los tatuajes, pues la familia principalmente no estaba muy a gusto. Y en la cuestión religiosa, decía que había como violado mi cuerpo, ¿no? Pensaban que al hacerme los tatuajes era una forma de no amarme, no respetarme. Y de hecho dejaron de invitarme en reuniones, pensaban que al verme mis primos o amistades iban a ir a hacer lo mismo, ¿no? Y realmente pues, no es así, ¿no? En el trabajo sí me señalaban mucho de que había cambiado la apariencia seria que tenía, ya no les agradaba cómo yo me veía, o me llegaban a decir que usara blusas o suéteres largos. La gente decía, es que tú no eras así, ¿qué te pasó? O ya no te ves seria. Entonces ya no tenía ganas de ir a trabajar, la verdad, porque era muy insistente, ¿no? El de por qué este cambio tan radical, ¿no? Hay mucha gente que tiene esa mentalidad aún de que los tatuajes o estas cosas son para personas que salieron de reclusorio, y hoy sé que realmente son prejuicios. Tiene como unos 3 años que me hice el primer tatuaje. Quiero llenarme los brazos porque cada uno tiene un cierto significado, ¿no? O sea, aquí son 3 dragones y significan mis 2 hermanas y yo. Este es del libro El Principito, que fue algo que a mí me ayudó en una situación difícil de una pérdida de un familiar. Y eso es lo que para mí es muy valioso, es como si fuera un tesoro. Y sin dañar a los demás, yo puedo hacer y decidir lo que yo quiera con mi cuerpo, con lo que yo soy. Muchísimas gracias. Y bueno, me parece un testimonio muy, muy fuerte en el sentido de darnos cuenta claramente a través de las imágenes, sobre todo, simplemente ella sigue siendo la misma persona. Ujú. Sigue siendo la misma persona que conocieron, que amaron, con la que estuvieron, y sin embargo ella nos dice, solo porque me corté el pelo y cambié mi forma de vestir. O sea, es increíble que la empezaron a no invitar, a rechazar, ¿de qué estamos hablando ahí? Justo de prejuicios. Y aquí, además del prejuicio, tiene que ver las expectativas que la sociedad, que la familia, que las otras personas ponen en una persona. Y cuando ella deja de cumplir estas expectativas, entonces pues es rechazada. Aquí ya no tiene que ver con
el miedo a lo desconocido tiene que ver con no cumples estas expectativas, no estás haciendo lo que yo estoy esperando de ti, entonces también te rechazo, también te aíslo porque me estás decepcionando, porque yo estoy esperando que cumplas ciertas normas, en este caso las normas de feminidad, las normas de lo que una mujer debería de estar haciendo. Aquí estamos hablando de cierto tipo de vestuario, las mujeres, o al menos por lo que escuchamos en el testimonio, no deberían de traer tatuajes, deberían de traer el cabello largo, el debería de, ¿no? No lo estás cumpliendo, entonces te dejo de invitar a fiestas, te dejo de juntar, te dejo de llamar, ¿qué van a decir tus tíos? Que al final también tiene que ver con miedo, el qué dirán, el cómo nos van a decir, ¿no? Espérame porque no eres lo suficientemente femenina o no estás cumpliendo ciertas normas, entonces pues no te puedes juntar con nosotros, ¿no? Nuevamente es el miedo a esta familia tiene que cumplir con estas normas, tiene que cumplir con esta categoría de, no sé, aquí ya voy a inventar, ¿no? De que todas las mujeres son femeninas, de que en esta familia se tienen que cumplir estas expectativas o tenemos que cumplir con estas lealtades, con estas... Lo diferente, ¿no? O sea, es que se intercruzan muchas cosas porque también creo que es la idea que tienen los de crianza, ¿no? La mamá o papá, dos mamás, dos papás, me da igual, de que, bueno, esto me representa. El que ella se comporte así es si yo fallé o yo cumplí, exacto, claro. ¿no? Sí, porque un poco lo que yo escuché es que esta discriminación y este rechazo viene de su propia familia, ¿no? Y a mí me conectó un poco con el trabajo con adolescentes, por ejemplo, cuando invariablemente tienes que hablar con las familias. Y justo, ¿no? Esto es como muy común, el adolescente empieza a gestar su propia identidad y la familia, ¿no? Brinca para atrás. Y se juega mucho esto que tú mencionas, ¿no? Yo como mamá, ¿qué van a decir mi familia de la mala mamá que soy, ¿no? Si no te estoy criando adecuadamente porque no sigues los preceptos que otra vez familiarmente hemos determinado como buenos. Exacto. Yo insistiría en eso, ¿no? Sí, o sea, no es sí. únicamente que eres diferente, sino que te sales del huacal, ¿no? Porque ya esto que tú estás haciendo no solo es diferente, es malo. Sí, es malo. Vuelvo a ese punto. Creo que esa es otra vez como esa línea Sí. de distinción. Sí, ¿no? y entonces me Karina. califica de mal. Dice Karina Hernández, en mi hogar siempre fue así. Tienes que estar vestido así, si tienes tatuajes, si tienes imperfecciones, cómo se tiene que hablar, etcétera. Y tuvo un novio con las características que no se permitían, por supuesto, que fue una locura. Terminé desheredada y nos pone, jaja, pues ya, es lo que hay. Excelente programa. Pero bueno, es un caso. Es que me encanta el testimonio. Sí. O sea, ella se ríe al final, pero imagínate, o sea, porque es que es increíble, hasta me enoja, o sea, porque tu papá o tu mamá no estás de acuerdo con la persona que elijo amar, hasta me desheredas. ¿Qué O sea, juego en tiene castigo. la palabra pertenencia que ustedes mencionaban, me parece que Claro. al principio del programa? Adelante. Es que por eso digo que es interesante para el público entender ciertas acciones que sí, en el fondo hay un miedo, pero lo que ya vemos más avanzado es el castigo o sea, Sí, el empiezo castigo. por decirte un discurso de qué mal está eso, pero hay una sanción si no lo cumples por eso digo hasta la agresión, porque eso es una violencia sin duda, ¿no? Claro. Te desheredo, te desconozco. Y por eso yo digo, esas sanciones, como dices tú, Cristina, se ríe, pero es un efecto terrible. De la amenaza a la pertenencia. La pertenencia es una de las cosas muy primitivas que se fomentan en los grupos de estás de este lado o estás de aquel lado. Y decía yo, hay dos discursos que parecen buenos, pero que son muy, muy peligrosos. El nacionalismo, por ejemplo, todas estas cosas de nosotros los mexicanos somos mejores
¿no? Y claro, yo entiendo que uno ahí en la masa se conecta con el equipo al que le vas o con el ideal que estás defendiendo o con esta cosa de vamos a ganar los mexicanos. Yo entiendo esa cosa primitiva, pero cuando esa cosa se convierte, o la unión familiar, ¿no? Que es esta otra. Aquí en esta familia somos súper unidos. Y cuando dices, ¿qué significa ser unidos? Pues que somos iguales, que pensamos igual, ¿no? Entonces, en cuanto alguien dice, en una familia, en un grupo, en un partido, en un país, que como que yo no estoy tan de acuerdo con eso, viene la sanción. Primero viene una sanción de tipo, digamos, más simbólico, ¿no? De la mirada, claro. Pero puede llegar a consecuencias tan extremas como justamente el exilio. El exilio. Y ¿sabes qué? Lo que dijiste ahorita terrible es cierto también. No existes para mí. Porque, la idea de te desheredo, o sea, no estamos hablando de monedas y billetes, sino de la acción de pretender que no existes. Te desconozco. Sí. Te desconozco. Ya no para eres mí mi hija. no eres mi hija, no eres mi hijo. Entonces, a mí me parece profundamente doloroso. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Este testimonio es un testimonio que tenemos anónimo. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta persona. Ella tenía muchos prejuicios y prefería evadir a las personas, pero vamos a ver qué le pasó. Acompaña. Yo era una persona con muchos prejuicios hacia lo diferente a mí. Religión, estatus social, incluso preferencia sexual. Yo creía que no podía convivir con un tipo de persona que no se pareciera a mí porque íbamos a chocar, porque iba a haber discusiones y prefería evadirlos o evitarlos. En cuanto a las clases sociales, yo sentía que las personas que eran de más alto estatus, así los veía yo, pues que yo no podía acercarme a ellos porque me iban a hacer el feo a mí y que no me iban a tratar igual, yo me sentía mucho menos y pues de esto me doy cuenta después que somos diferentes y que eso nos limita. Yo fui criada en una familia católica y pues creía que obviamente yo tenía la razón, que esa era la única y verdadera religión, que no podían existir otras, que no había otra posibilidad y pues lo demás lo rechazaba. En la actualidad pues me doy cuenta que estos prejuicios existían solo en mi cabeza, que las personas no actúan como yo pensé que lo harían, que podemos tener una convivencia, que nos enriquecemos con esta convivencia, con sus charlas y las mías al ser diferentes, pues me dan un panorama más amplio de lo que es la vida, la religión, de lo que son los valores incluso. Y pues ahora puedo convivir con todo tipo de personas, que no solo mi verdad es universal, que no solo yo tengo la razón, y además de eso, pues también se necesita mucha empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y pensar que ellos también tienen razón en ciertas cosas por las cosas que han vivido, por lo que han pasado, por lo que ellos creen. Sus creencias son tan válidas como las mías y pues esto, ponerme en el lugar de los otros, me ayuda a poder entenderlos, a poder convivir ahora que veo la igualdad o que me doy cuenta que todos tenemos este mismo derecho y además aprender de los demás. Quiero agradecer profundamente este testimonio porque pues nos va dando un poco de luz en este programa que está lleno de preguntas y de situaciones reales en las que vivimos. Me encantaría compartirles más testimonios y comentarios que ustedes nos han hecho a través de las plataformas para que las especialistas también lo escuchen el día de hoy. Cristal AZ nos dice, barreras sociales que no nos permiten relacionarnos en paz y amor. Hay que vernos desde la curiosidad. Justo ayer, mi hija de primero de secundaria revisaba este tema y reflexionábamos sobre las barreras que tenemos por esas ideas, prejuicios, etcétera. Y yo nada más sumo este comentario de Cristal, que creo que es un primer paso el empezar a reflexionar. Tal vez. Y la curiosidad, qué lindo. La curiosidad, me encantó. Claro. Y reflexionar, pues yo creo que, o cuestionarnos, es el primer paso para pues empezar a replantear y reaprender. Miedo a lo que es una amenaza de daño. ¿Qué se hace para controlar ese miedo cuando realmente no existe y sí son prejuicios? Nos pregunta también, más bien nos dice Sara García, siempre viajo en coche. Me dan miedo las personas que limpian los parabrisas, vendedores en semáforos, etcétera. Ya que me dice, las personas que vienen conmigo regularmente de copilotos me dicen, cierra la ventana, ahí vienen, corre.
Es horrible, nos dice María del Refugio. Recuerdo que tuve una compañera de trabajo a la que le caía mal sin alguna razón. Ella tenía más tiempo en el empleo y aprovechó todo ese capital que tenía para hacerme la vida imposible junto con mis compañeros. No duré mucho en este trabajo. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando yo les voy a terminar de contar este testimonio de María del Refugio. El odio, la intolerancia y el miedo a lo diferente son los mayores enemigos de la paz. Mahatma Gandhi, activista indio, fundador del movimiento de la no violencia. Que del miedo podemos pasar, como hemos venido diciendo acá, pasar al rechazo, o a la plena agresión, ¿no? En diferentes niveles. Lo que yo quisiera incluir aquí es la cuestión de la ignorancia, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que me asusta también me asusta porque es desconocido. Cualquier fenómeno que esté estigmatizado, habría que preguntarnos, en el caso particular, ¿por qué es como es? Claro. No sé si podemos preguntarnos por qué tenemos tonos de piel distintos. Pero justo mencionábamos hace rato la parte de la manipulación, también en ciertos sistemas familiares infundirle miedo a los hijos es una estrategia de control. De nada me sirve enjaular a mis hijos en una jaulita de cristal, ¿no? Y que no salgan al mundo porque todo es peligroso. El día de mañana van a tener que salir y no van a saber detectar lo que verdaderamente es un riesgo. Claro, ¿no? Cómo el miedo deriva en rechazo, agresión, pero muy importante los discursos de odio. No estamos diciendo, olvídense del miedo, ¿no? O sea, el miedo nos dice cosas, pero he ahí que tenemos que analizar ese miedo, de dónde viene, claro. Si es un miedo que nos enseñaron, si es un miedo que de veras me previene. No cumples estas expectativas, no estás haciendo lo que yo estoy esperando de ti, entonces también te rechazo, también te aíslo, porque me estás decepcionando. Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha establecida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual en 2010. Su objetivo principal es promover una visión positiva y respetuosa de la sexualidad, entendida como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. La sexualidad es un derecho humano fundamental que influye directamente en la calidad de vida de las personas. En México, en 2019, se logró la modificación de la Ley General de Educación, estableciendo como obligatorio incluir la educación sexual integral y reproductiva en los contenidos y planes de estudio. Esta medida busca fomentar el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsables, así como la prevención de embarazos adolescentes y de infecciones de transmisión sexual. Este 2024, el tema central es Relaciones Positivas, que invita a reflexionar sobre la importancia de construir y mantener relaciones sexuales y afectivas basadas en el respeto mutuo, la comunicación y el consentimiento. El Día Mundial de la Salud Sexual es, por tanto, una jornada para celebrar la diversidad sexual, reconocer los derechos sexuales y recordar la importancia de vivir una sexualidad plena, informada y saludable en todas las etapas de la vida. Bueno, pues es muy importante lo que se conmemora el día de hoy, como todos sabemos, y bueno, poder hablar de la salud sexual en libertad y poder en el interior de los hogares tratar este tema con naturalidad y libertad es importantísimo, sobre todo porque nos lleva a la salud sexual. Entonces, bueno, por eso les ponemos este efemérides del día de hoy. Y ya estamos en el último bloque del programa, se va rapidísimo y vamos a ver algunas de las dudas que ustedes tienen en redes sociales para que nos las respondan las especialistas del día de hoy. Ani, adelante.
antes de la pausa yo les leía este comentario de María del Refugio y quiero compartírselos completo. Vamos desde el inicio. Dice, es horrible. Recuerdo que tuve una compañera de trabajo a la que le caía mal sin ninguna razón. Ella tenía más tiempo en el empleo y aprovechó todo ese capital que ya tenía para hacerme la vida imposible junto con mis compañeros. No duré mucho en ese trabajo. Tiempo después, una conocida de las dos me platicó que cuando le preguntó por qué yo le caía mal, le dijo que era porque yo le recordaba personas de su pasado que le habían hecho daño. Ay. Lo anterior me ha llevado a ser mucho más autocrítica con mis fantasmas del pasado y los prejuicios propios para relacionarme con otras personas. Qué importante eso, ¿eh? María Caldeiro dice, en mi punto de vista, el miedo es un rechazo de lo diferente. Entendemos como normal, de lo diferente que entendemos como normal. Les envío muchos abrazos y gracias por enseñarnos. Gracias, María, por escucharnos y leernos y vernos. Ana Vázquez dice, lo diferente da miedo, pero también es una oportunidad para conocer otras formas, maneras o perspectivas. Me parece también una oportunidad de crecimiento y de identificar aquello con lo que nos identificamos y con lo que no queremos seguir y tener en nuestras vidas. Eusebio Suárez dice, los supuestos tolerantes usan mucho también el término fóbico para etiquetar a los que no piensan como ellos o incluso exigen su cancelación, provocando a su vez discriminación y odio. Eso no es un círculo vicioso y no estamos cayendo exactamente en lo mismo. ¿Qué sucede con ese tipo de situaciones? Nos pregunta Eusebio Suárez. Adelante. Sí, es que digo yo, sobre mi postura, sí me parece que hay actos que justamente nos justificamos, que si tal persona es mala, es lo que consideremos ya socialmente aceptable que está mal, entonces se justifica lo que se llama cancelación, agresión, exhibición, linchamiento en redes, ¿no? Y entonces eso ahora sí que hablando en términos de derecho y de justicia, cancela, en realidad priva a las personas del beneficio de la duda sobre su supuesta culpabilidad. Eso sí me parece que hay una agresión y por eso una de las cosas que yo vendría aquí proponiendo, por eso digo, cuando escuchemos un prejuicio que ataca a una persona, nos parezca bien, mal, regular sobre lo que se está atacando, digo, un paso atrás y tener el criterio, ¿no? Antes de aventarnos al linchamiento en cualquiera de los planos que lo vemos, ¿sí? Sí, familiar, redes o social. Una pregunta que creo que puede ayudar en ese sentido, sumaría el ¿será? Exacto. ¿Será? O sea, date la oportunidad, la curiosidad, que también ya nos dijeron en redes. Mira, el será justo como cuestionar qué tan real o qué hay detrás de eso, pero también, ¿quién diablo soy yo para andar linchando gente? Claro, ¿no? claro. O sea, como vuelvo al tema del control y del poder y de de esta superioridad moral desde la cual yo creo que tengo el saber absoluto, ¿no? Y entonces puedo determinar quién vive y quién muere. Sí, es que fíjate que estamos parados en el individualismo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, en una soberbia terrible y ¿no? en esto de ser los héroes, ¿no? O sea, la idea del héroe, yo votaría por el antihéroe, ¿no? O sea, la comunidad, lo que platicábamos hace 2 semanas o la semana pasada aquí mismo en Diálogos, que uno de los invitados nos invitaba a reflexionar sobre el nosotros, no los otros, sino el nosotros, donde nos incluimos, ¿no? Claro. Y creo que esa es una de las cosas que nos puede ayudar a cambiar. O sea, este planeta es de todos. Todos somos seres humanos, ¿no? Es lo primero que tenemos que pensar. Y un concepto que quisiera agregar al nosotros es colaboración versus competencia. Exacto. Porque el caso que nos narraste, quizá podríamos, la persona hace una autorreflexión, pero ¿qué le pasaba a la persona a la que llegó a su trabajo nuevo que dice que le recordaba a personas? Pero también hay un miedo a la competencia, ¿no? Es que a lo mejor me viene a quitar, no sé, estoy especulando, pero es muy probable. Y de ahí, y muchos sistemas familiares, escolares y laborales no fomentan la colaboración, sino la competencia. Entonces, para mí, esta diferencia entre fomentar más, porque además esta humanidad no se hizo solo de competencia y de anular al otro, se hizo porque empezamos a colaborar. Entonces, colaborar
versus la individualidad y la competencia me parece un concepto importante para poner al Importantísimo, ¿no? Y sí es cierto, porque llegas a un trabajo y te preguntan cuáles son tus competencias, ¿no? En vez de decirte en qué puedes colaborar con nosotros, Exacto. o sea, qué vas a aportar a esta sociedad y es más bien cómo vas a competir con, ¿no? O sea, cuáles son tus competencias. Y a mí también me gustaría rescatar algo del testimonio. Nosotros los psicólogos decimos, lo que te choca, te checa, ¿no? No siempre, pero sí, ¿no? No, y justo a eso iba. No quiere decir que si tú tienes un discurso de discriminación hacia la orientación sexual, tenga que ver con que tú tienes un tema de orientación sexual. Pero entonces valdría la pena cuestionarte y revisar qué tema tienes tú hacia la orientación sexual que estás discriminando o tienes un discurso de odio o lo que sea. O sea, en esto que decías tú del será, vale la pena detenerte a preguntarte qué es lo que traes, cuáles son tus creencias, cuál es el sistema, qué es lo que estás pensando que tienes este discurso, ¿no? ¿Qué es lo que te está chocando? ¿Contra qué estás chocando que te está checando? No quiere decir que tú tengas un tema de orientación sexual o de homosexualidad o lo que sea, pero sí quiere decir que te está checando algo, que algo de lo que te dijeron, algo de lo que tú aprendiste, algo de lo que viviste, está checando con tu sistema de creencias. Y entonces desde ahí empieza a preguntarte, ¿no? Cuestiónate. Y esto es válido para cualquier discurso que estés poniendo en práctica hacia, que te esté moviendo hacia el miedo, hacia la discriminación, hacia lo que consideres diferente y entonces no quieras incluir en tu vida porque tengas miedo, no quieras o simplemente te resistas y entonces cruces la calle. Claro, claro. Adelante, Dani. Odette Hernández dice, Madame Curie decía que no hay que tener miedo, solo hay que comprender. También nos dice, se debe educar desde el respeto, la tolerancia y valorización de la otredad. La diversidad es riqueza cultural, nos escribe Johan Owen a través de Facebook. Y nos pregunta el usuario NAJMO, no sé cómo se pronuncia, pero nos pregunta cómo podríamos abordar este tema en adolescentes, en donde les cuesta mucho trabajo respetar otras ideas. Es que dijiste hace ratito, dijiste adolescentes. A ver, usted dígame qué piensa. Yo no sé si justo ya decir que a los adolescentes les cuesta mucho respetar las ideas, ya estamos estigmatizando también al adolescente, ¿no? Yo creo que... Sin duda sí. Sí, ¿no? Sin duda o sea, sí. creo que ya desde ahí, yo creo que depende de la adolescencia que se esté viviendo, ¿no? Si la pregunta es cómo manejarlo con los adolescentes, pues como con cualquier otra población. Oye, porque aparte uno de los estigmas de los adolescentes es justamente que en ese momento todo les gusta. Es justo al contrario, ¿no? Están buscando en dónde, menos los adultos, perdón. Los adultos no les gustamos. Pero, ¿no? Todos sus pares y están buscando en todos lados, son curiosos. Es justo la etapa de la curiosidad cuando empiezan a buscar quiénes son ellos, ¿no? Sí, pero a ver, justo desde la estigmatización al adolescente, ¿no? O a cualquier otra población, pues creo que sería justo como invitar a ese cuestionamiento que está diciendo Mariana, ¿no? De a ver, si esto dices, si esto te resulta tan personalmente rechazable, ¿por qué? ¿Qué fibra está tocando, ¿no? Que te hace ser un ferviente odiador de X o Y cosa, ¿no? Justo como, ¿qué es lo que te está checando ahí, ¿no? Para que entres al fanatismo, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que, y insisto, con adolescentes y con cualquier otra población, me parece que un poco hubo otro comentario ahí en aras del respeto y la tolerancia, ¿no? Sí. Creo que eso es fundamental y se dice mucho, pero eso del respeto y la tolerancia significa aceptar lo diferente, justo, y aceptar que no todo tiene que ser como yo digo,
Por eso mencioné hace rato la soberbia, ¿no? Yo quién soy para determinar lo que está bien y lo que está mal. Sí, porque inclusive la palabra tolerancia ha sido algo que también se ha estado cuestionando mucho porque a veces es desde la superioridad, ¿no? Sí, claro. Yo te tolero. Yo te tolero, no, tolerancia significa respetar la diferencia, ¿no? No que yo te hago el favor de tolerarte, porque entonces regresamos a ese lugar. ¿Cómo empiezo a tolerar la diferencia? ¿Cómo empiezo a respetar la diferencia? Me parece que aceptándola y a lo mejor justo como bajándome del banquito moral de pensar que todo lo que yo creo es lo correcto, ¿no? Creo que eso es un punto clave. O sea, si yo puedo bajarme de ahí y asumir que no tengo la verdad absoluta, es más fácil reconocer que hay otras verdades, otras opiniones, otras perspectivas, ¿no? Ahí yo creo que estás poniendo sobre la mesa un tema importantísimo que es la humildad, ¿no? Sí, y como cambiar un poco la narrativa del esto es bueno y esto es malo a mí me gusta, a mí no me gusta, yo pienso que, pero es mi muy humilde opinión, ¿no? No significa que así sea. Cris, tenemos la respuesta también de esa pregunta de cómo enfrentarnos a la diferente, pero nos lo responde Santiago Ortega. Me encantaría que lo escucháramos y regresamos con nuestras invitadas para que nos lo respondan. Más allá de estrategias, a mí me gustaría hablar de algunas cosas que tienen que ver más con el ejercicio con uno mismo, ¿no? En primer lugar, tratar de hacer un ejercicio de introspección o reflexión de qué es lo que me está pasando. Si se presenta lo extraño, lo ajeno, lo otro de afuera o adentro y empieza esta alerta que yo decía, angustia, peligro, peligro, ¿qué de mí se está moviendo? ¿Por qué si veo gente con otra orientación sexual, qué de mi sexualidad se está moviendo? ¿Por qué si veo a alguien por ejemplo, con algún tema corporal, físico o algún tipo de discapacidad, ¿qué se me está angustiando de mi funcionalidad? En segundo lugar, buscar el diálogo y buscar escuchar. Yo creo que está el concepto de la empatía y del escuchar al otro y el del querer conocer al otro. ¿Qué sería el tercer punto? Saber que las diferencias van a enriquecer a nuestra naturaleza humana que de por sí es diversa. No asustarnos ante lo diferente, sino más que nada tratar de encontrar un valor y buscar conocerlo. Y en cuarto lugar, que si hay algo que me está haciendo demasiado ruido y que no puedo. Existen espacios que nos pueden ayudar a pensar esa otredad, ese extranjero, eso diferente, dentro de los demás y dentro de uno mismo. Y esos espacios es el consultorio de un psicoanalista, de un psicoterapeuta, que nos puede ayudar a pensar ¿qué me está pasando? Nos va a llevar a enriquecer nuestra vida interna y, por lo mismo, a poder llevarnos mejor con los demás. Que dentro de este planeta cabemos todos, con nuestras diferencias. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, estamos justo uniendo todas estas voces diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, Mian. No, solo era uno de los comentarios y ahorita voy cerrando con el programa y con sus participaciones, pero para que nos respondan ahora nuestras invitadas a la pregunta. Sí, yo diría que se han ido uniendo los puntos y sería que bueno si el público se lleva palabras clave como empatía, como colaboración, como cuestionarse, la autorreflexión. Pero voy a la pregunta de los adolescentes y pensando en parejas, en familias también. Voy a hablar de la gente que tiene un cierto discurso liberal, igualitario, justo, en fin, pero que sus prácticas, o sea, las cosas que hacen en la casa, en la familia, son más sutilmente discriminadoras, como somos iguales, pero yo tengo la razón. Que de ahí esa viene, me encanta. Que de ahí viene la pregunta, ¿qué hago con los adolescentes? A ver, perdón, ¿qué haces contigo? O sea, ¿por qué ese adolescente te está moviendo? No, yo usaría esta palabra en vez de checar. Te está moviendo de esa manera, hay algo que no me gusta que está haciendo. Pero ¿por qué no le pregunto a mi hijo, a mi hija, qué está viendo en mí, qué le molesta de lo que yo estoy haciendo? En realidad, esa es la diferencia entre un diálogo y el juicio, porque nos están preguntando, ¿cómo le enseño? Espérate, pero ¿por qué hace lo que hace él o ella? Claro. ¿Y qué está viendo en mí? Porque, insisto, y solo regreso a esto,
porque sí ya pareciera que me coloco en el lugar, y sí, claro, como los padres o las madres estamos observando esas cosas, pero no nos estamos viendo sobre lo que estamos ejemplificando. Y entonces choreamos y decimos verdades desde este lugar que en realidad, ¿cómo? O sea, ¿de verdad creen que los hijos, las hijas quieren seguir escuchando nuestras verdades o nuestros diálogos? Sí, tendríamos que aprender. La pregunta sería en qué momento tal vez. O sea, hablando de hijos y hijas, ¿no? O sea, en qué momento, hasta qué puntos debo de guiarlos, hasta qué punto tengo que decirles cosas y en qué momento tengo que empezar a respetar en qué personita se está convirtiendo, hasta qué punto. Muy breve, te lo digo, el diálogo, sí, en un momento, pero el ejemplo desde que están chiquitos, ¿no? O sea, desde que están chiquitos, o sea, ¿qué es el ejemplo que estamos dando en nuestro discurso, en nuestras acciones? En nuestro... Claro, revisarte tú, sí. ¿no? Ajá. Pero nos van a decir, bueno, ¿en qué momento ya respeto la opinión de...? Cuando te lo está pidiendo. Cuando te está pidiendo, escúchame. Digo, lo dicen realmente desde más chicos de lo que uno... No, nada de que de los adolescentes. Lo dicen desde muy chiquito, me duele esto, no estoy de acuerdo con esto. No estoy diciendo que hagamos lo que dicen, pero escuchemos siquiera qué están diciendo. Escuchemos, qué importante. Sí, porque creo que respetarlos implica eso, ¿no? Claro. O sea, que yo lo escuche y que yo le ponga atención y respete su opinión, no significa que él va a gobernar la familia. Exacto. Claro. ¿No? Y lo mismo, por ejemplo, entre adultos, ¿no? Me parece que ese sería como el caminito. O sea, primero escucharte, ¿no? En pareja, en el escenario que sea. ¿no? En el escenario que sea, en la otredad. Sí. Lo cortés no quita lo valiente. ¿no? O sea, yo te puedo escuchar y puedo tratar de entenderte, a lo mejor no termino de entenderte porque a lo mejor es a mí a quien no le da para entenderte, pero bueno. O no estoy de acuerdo. Distinto, o sea, yo no estoy de acuerdo, eso no significa que te voy a anular o que no te voy a respetar o que voy a imponer sobre ti lo que yo creo que es correcto. Exacto. Perdón, que esto ejemplifica muy bien esto de lo que estamos hablando. Nosotros crecimos en un modelo de familia en donde los padres tenían la verdad absoluta y nosotros nos quedábamos callados y es porque te lo digo yo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá y te callas. Y este modelo de familia en el que están creciendo nuestros hijos es un modelo en donde hay un diálogo, hay un respeto y desde pequeñitos estamos escuchando su voz y estamos escuchando quiénes son y los estamos respetando. Entonces los padres nos estamos bajando de este banquito de poder y nos estamos poniendo en un nivel en donde ellos también tienen una palabra, tienen una opinión. Y desde ahí los estamos educando. No significa que van a gobernar la familia, pero sí significa que los estamos escuchando. Claro, importante. Y es un modelo bien diferente en donde los padres nos estamos cuestionando. Familia, pues hemos cerrado ya este programa, mi Cris, nos queda un minuto y quiero agradecer a todos y a todas que estuvieron participando durante este programa. Gracias a Roberto, a Berta, a Lilia Galicia, a Odette, que nos estuvieron escribiendo, a Ofelia Car Juárez, y que este programa, por supuesto, se queda guardado en todas las plataformas digitales, mi Cris. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí. Estuvo de veras maravilloso el programa. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo estoy segura que todos y todas nos vamos a llevar mucho que reflexionar en este programa del día de hoy. Gracias por haber compartido este día con nosotros. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de un tema también muy interesante que no hemos tocado tampoco a esta profundidad en diálogos, que es la intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿De qué estamos hablando? Así es que aquí te vemos la próxima semana en Saber Vivir, Anaí y yo, por supuesto. Y búscanos en las redes como Cristina Jauregui y Anaí.